Lo suyo no es osadía ni locura, es tesón, esfuerzo, entrenamiento y buen amueblamiento mental. Sus pies le llevan a vivir experiencias de supervivencia extrema en los lugares más recónditos del mundo. Nos calzamos las zapatillas de correr para tomar nuestro primer café con Vicente Juan García. ¿Tú habías venido ya aquí a JJ, a la nueva versión del JJ? Porque tú la antigua sí que la conocías. Sí, la antigua la frecuentábamos cuando vivía en Villena y aquí no, aquí es la primera vez. O sea, tú eres villenero de origen, ¿no? Sí. Tú has nacido aquí, has tenido los amigos y tal, gracias. Así es. Están aquí en Villena, ¿no? Así o sea, es. que tú sí que has venido a tomarte, bueno, vamos a decir aguas, porque tú mucho alcohol no tomas. Bueno, no, la verdad es que no hemos tenido mucho, una vida así de frecuentar mucho bar, ¿no? Siempre vinculado un poco al deporte y la verdad que no he sido de frecuentar muchos bares, pero sí, JJ, en la antigua plaza, donde estaba antes, en el antiguo local, sí, lo frecuentaba de vez en cuando con amigos, nos reuníamos en la tarde, tomábamos algo y sí, pues teníamos las tertulias. Esta ahí. es la nueva reconversión, que en la calle Joaquín María López en Villena, que es donde tenemos que quedar contigo, porque en ti se juega un poco esa doble banda, ¿no? Tú eres de Villena, tienes tus amigos en Villena, has hecho tu vida en Villena, pero terminas en Alcoy. Sí, pues circunstancias de la vida, ¿no? Empecé a trabajar aquí, terminé los estudios aquí, mis inicios en los trabajos fueron aquí en la zona, pero bueno, circunstancias cuando decidí preparar la posición de bombero, cuando cojo la plaza de bombero, que es mi actual oficio, pues entonces tengo que desplazarme fuera. Estuve unos años trabajando en Albacete, luego ya pude venir a Alicante, estuve en San Vicente, estuve unos años trabajando en el de Villena y por progresión en el trabajo, pues al final terminé trabajando en Alcoy. Ya es tu plaza definitiva Alcoy, ¿no? Sí, bueno, la plaza definitiva ya la tenía desde un principio, pero bueno, fue una plaza de progresión interna para mando y nada, y allí cogí la plaza de mando de cabo, que es la que tengo actualmente, y allí conocí a mi mujer trabajando y bueno, pues ¿También allí... es bombero tu mujer? No, ella es policía local en Alcoy como también. Para meterse con vosotros. Ella es policía local allí en Alcoy y mira, y así surgió, ¿no? Nos conocimos allí y allí hemos echado raíz. O sea que a vosotros os atraen a vosotros dos, a la pareja, los uniformes, ¿no? Bueno. Y no podemos decir que no. Así es. Llevas ya unos cuantos años en Alcoy, bueno, ahora ya con la nueva carretera las distancias son muy cortas, pero te has movido mucho. ¿Alguna vez te ha apetecido realmente, no solamente deportivamente hablando, sino irte a vivir fuera de España? Porque tú has tenido una vida en la que te ha tocado visitar muchos países. Bueno, la verdad es que sí que ha sido una suerte, ¿no? Y me considero afortunado, ¿no? La posibilidad de conocer diferentes culturas, diferentes países, diferentes sitios magníficos que hay en el planeta Tierra, y unos sitios magníficos. Y hombre, la verdad es que sí que me ronda alguna vez por la cabeza cuando visito algunos sitios así que me encandilan y me cautivan, ¿no? Por su belleza natural, por sus gentes, que hay gentes verdaderamente acogedoras y bueno, alguna vez sí que me ronda por la cabeza, pero de momento la vida laboral está aquí, ahora criando 2 hijos increíbles. Ahora no puedes plantearte locuras de ese tipo, pero bueno, quién sabe. Bueno, ¿quién sabe? La palabra locura en tu vida será... Yo creo que hay dos palabras en tu vida que se repetirán muchísimo, porque quien no te conozca, a mí cuando me hablaron de ti yo dije, la primera palabra que se me vino a la cabeza fue, madre mía, este chico es masoca. O sea, ¿cuántas veces han dicho eres un poco masoquista? Loco de la vida, ¿verdad? ¿no? Sí, la verdad es que ese adjetivo me lo encasilla mucho, ¿no? Pero la verdad es que incluso al final te termina gustando, porque al final esta vida necesita un puntito de locura, ¿no? Para vivirla, para exprimirla, para disfrutarla.
Y es lo que estoy haciendo, ni más ni menos, ilusionado con lo que uno se plantea, con lo que uno se propone, con los objetivos que se planta, tanto a nivel laboral, a nivel familiar, como a nivel deportivo. O sea sí, porque para aquellos que no te conozcan, tú tienes un perfil deportivo muy marcado, es más un deporte el que tú practicas, que es, ¿cómo lo podríamos definir? Las carreras de resistencia... Es ultrafondo, son carreras de ultrafondo de larga distancia, sí. ¿Se enmarcan dentro del atletismo? Sí, es una modalidad que bueno, no hace mucho tiempo, porque el atletismo se inicia con olimpiadas hace muchísimo tiempo, la distancia más larga se planta en 42 kilómetros en la maratón, lo que se conoce la maratón, y poquito a poco pues se ha ido... aumentando la cosa, quedando como una pequeña distancia, ¿no? La maratón. De hecho, fíjate, las carreras que yo corro ahora por etapas en larga distancia se corren 4 maratones y el quinto día se corre la etapa reina, que son entre 80 y 100 kilómetros. Madre, o sea que Dios. La maratón se ha quedado ahí un poco... Para ti la sí, maratón es como para mí 3 kilómetros. Bueno, es... coser y cantar, ¿no? Voy a correr una maratón. Es una distancia que hay que gestionar muy bien, pues esto que se repite mucho en días y hay que gestionarla muy bien para recuperar bien y terminar y finalizar esas carreras de tan largo recorrido en óptimas condiciones. ¿Y a ti cómo te da por eso, no? Porque correr, te debía de gustar correr, pero adoptar una disciplina de estas características, que ahora ahondaremos un poco más, porque yo desconocía hasta qué punto puede llegar a ser extremo, ¿no? El deporte que practicas. ¿Cómo es esa progresión a llegar a hacer ese tipo de carreras? Bueno, pues mi recorrido en vida deportiva inicia aquí en Villena con el fútbol, ¿no? Yo me inicié con el fútbol, con tanto auge que los niños, fútbol, mis inicios fueron así, en la que yo estoy contentísimo porque verdaderamente he vivido unos años increíbles donde me he empapado de los grandes valores, ¿no? Del trabajo en equipo, de disciplina, de ser disciplinado, de trabajar duro, de darlo todo, no solo por ti, sino por el conjunto en el que trabajas. Y he conocido gente magnífica, ¿no? Mis entrenadores de aquí de toda la vida han sido... no me aventuro a nombrarlos porque ¿no? Han sido muchos, ¿no? Pero he tenido gente con la que he aprendido todos esos valores y he disfrutado mucho. Y ahí fui creciendo deportivamente. Yo notaba que me gustaba, ¿no? Me gustaba entregarme, me gustaba darlo todo en cada entrenamiento. Y ahí fui madurando hasta que, bueno, pues por motivos laborales y ya servicio militar, que entonces se hacía que no quise demorarlo porque si no sabía que me tocaba posponerlo y hacerlo más tarde y seguramente se iba a complicar. Pues ahí dejé un poco el fútbol para focalizar el esfuerzo en preparar las oposiciones de bombero. O sea, tú empezaste, todo fue para ser bombero, correcto, a entrenar un poco más fuerte, correcto, ¿no? Ahí fue donde tuve mis primeros contactos con el atletismo, porque me exigían, bueno, en ese puesto de trabajo exigen unas pruebas físicas bastante exigentes, muy completas, y ahí fue donde empecé a correr ya un poquito más en serio en principio para poder sacar las oposiciones. Y una vez ya saqué la plaza de bombero, entonces ya fui tomar un poquito más de contacto con el atletismo, haciendo algunos crosses, algunas media maratones. Tuve la suerte de formar en un equipo durante 4 años con gente que aprendí muchísimo, como Paquito Rivera de Bañeres, como Vallés y Michel de Ayora, Manuel de Bañeres también, Juan Carlos de aquí, y muchísima gente del club de atletismo de aquí que me llenó de información, ¿no? Que fui aprendiendo muchísimo. Y tuve 4 años muy buenos corriendo cross en media maratones, y hasta que llegó el día un año que Manuel Beneito de Bañeres me plantea: oye, ¿por qué no te vienes conmigo? ¿Por qué no hacemos equipo para correr una carrera por etapas de larga distancia en Argelia? Y digo, bueno, de etapas, ¿cuánto? No, de casi 200 kilómetros. Y yo decía, madre mía, 200 kilómetros. Qué locura, ¿en un día? En 5 días, en 5 etapas. Y bueno, la verdad es que aquello me sonó a algo bárbaro, ¿no? A algún objetivo increíble. Y bueno, al final... Es que en realidad lo es. O sea, son retos que pueda asumir cualquiera. Lo es porque ya no es solo la distancia en sí, porque a veces nos focalizamos demasiado cuando hablamos de una carrera de 250 kilómetros,
nos dejamos solamente encandilar por la distancia, pero realmente eso no es la dificultad es dónde se corre, el tipo de terreno donde se corre, claro, las condiciones en las que se corren, porque cuando superas los 50 grados de temperatura, gestionar la carrera es complicado. Bueno, pero eso pasa como cuando te compras un coche, uno piensa en los caballos y no si son confortables los asientos o no, una cosa parecida. En tu trayectoria deportiva hay un nombre importante, ¿no? ¿Qué significó para ti Felipe Lázaro? Bueno, Felipe Lázaro, como te comentaba antes, que en el Club de Atletismo conocí gente muy importante a la hora de aprendizaje y a la hora de vivencia, ¿no? Que he compartido muchas cosas con ellos. Felipe Lázaro me ha dado las dos partes, porque me ha enseñado muchísimo en el atletismo, me ha enseñado a cómo correr, cómo gestionar, cómo trabajar los ritmos, ¿no? A alimentarme bien, un poco a todo, pero también me ayudó antes muchísimo a la hora de encauzar esa vida profesional que ahora tengo, ¿no? Me ayudó mucho en las oposiciones, a trabajar los temas, a cómo estudiarlos, a cómo afrontar los exámenes de oposición. O sea, que fue clave, ¿no? Para tu vida personal además, y deportiva. Además de convertirse en un gran amigo, luego se convirtió en una figura muy importante que me ha encauzado, ¿no? En el camino en el que prácticamente se puede decir en el que estoy. Claro, sí, porque ¿cuántos años llevas corriendo tú ya? Así como quien no quiere la cosa. Bueno, pues empecé a correr un poquito más en serio después de sacar las oposiciones con 23 años y bueno, en la larga distancia llevo los últimos 5 años. Así que ya van unos poquitos años, sí. La verdad es que llevamos unos añitos, sí. Cuando tú hablabas antes de la larga distancia, decías, bueno, no hay que pensar solo en los kilómetros, decías, hay otros muchos condicionantes, el terreno, incluso la situación física de uno en todas las carreras, uno no está igual, ¿no? Entiendo. Pero cuando corres tanto tiempo en situaciones tan extremas, tu cabeza también tiene que estar muy bien amueblada, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, es una pregunta muy habitual, ¿no? Que nos hacen a los corredores de ultrafondo, en decir, bueno, ¿y la parte psicológica a qué nivel se encuentra con la parte física? Porque evidentemente hay que hacer un gran trabajo para preparar el cuerpo, para luego afrontar esas distancias, esas condiciones y con óptimos resultados, pero la parte psicológica hay que trabajarla mucho y sobre todo, como bien dices, tiene que estar muy amueblado, porque si no vas muy bien psicológicamente no eres capaz de sacar el máximo rendimiento, al trabajo que has hecho. Entonces la parte psicológica es fundamental y bueno, cada persona tenemos ahí nuestros truquillos, ¿no? ¿Sí? Y ahí entra la faceta, ¿no? El apoyo familiar, el apoyo de toda la gente que te has ido encontrando en el camino, porque al final la vida es un camino a recorrer, ¿no? Sí. Donde te vas encontrando con personas de diferente índole y con los que escribes tu historia, ¿no? En esta vida. Y bueno, pues como Felipe has comentado, ¿no? Son gente en la que luego te acuerdas en momentos de dificultad y te acuerdas y te vienes arriba, ¿no? Pero son muchas horas. Son muchas horas. Porque yo a veces cuando he salido a correr, bueno, haces un poco agenda del día, ¿no? Pues estás corriendo, esta mañana tengo que poner la lavadora, mañana tengo que ir al dentista. Es verdad, y se hacen estas cosas. Pues eso es un trabajo psicológico, eso es un trabajo. Sí, pero yo no me veo en pleno desierto con una 50 grados al sol pensando cuando llegue tengo que poner la lavadora. Yo tampoco me veía. Cuando a mí me plantea Manuel Beneito de ir a Argelia a correr una carrera de 200 kilómetros en 5 días, tampoco me veía. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta, que no nos debemos de poner nosotros el obstáculo antes de hora. Las cosas hay que plantearlas, evidentemente no hay que hacer locuras, hay que hacerlas bien, estructurar bien, prepararse en condiciones bien, sobre todo para no poner en riesgo la salud, pero nunca hay que tener miedo a un reto, a un proyecto así, pero no sé, no es tener en todos miedo, los niveles. No sé, por ejemplo, mira, vamos a mí cuando me contaban un poco tu aventura me decían, hay una serie de carreras, ¿no? Que no sé si no recuerdo el nombre exactamente, que son de supervivencia o algo por el estilo. Autosuficiencia. Autosuficiencia, gracias, porque no recordaba la palabra. Autosuficiencia, en la que tú vas con una mochila. Esa mochila puede pesar X kilos, tú en esos kilos tienes que llevar lo que necesites para un número determinado de días. Correcto. Y tienes que pasar esos días en un desierto. Tú ya has hecho 5. China,
Chile, ayúdame. Bueno, he hecho unas pocas más, bueno, en 5 años, sí, pero las que nombras son del Gran Slam de los 4 Desert del año 2012, que se corrieron las 5. 4, sí. O sea, 5. No, 4. El Gran Slam son 4 carreras. China, Chile, Egipto. El Sáhara en Egipto, Atacama en Chile, Gobi en China y la Antártida. O sea, tú de pronto te ves allí con tu mochilita de... ¿Qué se lleva? ¿Cuántos kilos son? Bueno, pues como parte de aprendizaje y de formación, mi primera carrera yo creo que salí en torno casi a los 9,5 kilos y luego la conseguí mejorar hasta 1 kilo por debajo. Yo salía con 8,5 kilos. Vale, salgo con 8 ¿qué kilos metes y medio. con 8 kilos ahí? Bueno, pues ¿Para cuántos días? Para una semana, son 7 días. Para una semana. Y bueno, mira, una semana, a kilo por día, ¿no? Y es una parte muy importante de psicología, porque en el momento, claro, es una situación complicada de vivir, porque en el momento en el que tú entregas tu equipaje y te quedas con la vestimenta de carrera y con tu mochilita, y en ese momento hay un momento de incertidumbre, ¿no? Diciendo, una desconexión ostras, completa del mundo. Ahora ya está la decisión tomada. No sé si he acertado o no, pero si he acertado o no, tengo que pelear la semana que tengo por delante con lo que tengo en esta mochila. ¿Y salís todos los corredores a la vez? Correcto. Con esa mochila de 8 kilos en este caso. Eso es. Que, sí, no es mucha indiscreción, ¿no? Supongo que ropa de correr, la justa, ¿no? Un pantalón y una camiseta. Y una camiseta, de un día para otro, llevo y lo sudo, y mañana la requete sudo, ya me ducharé. Así es. Esas son las condiciones. De hecho, son condiciones que también juegan un papel importante en el corredor, porque no es lo mismo correr un día en el desierto que correr 7 días. Con la falta de higiene, con el descanso en suelo duro, en una carpa que tú tienes asignada con un número. Tú todos los días cuando entras en meta te vas a tu carpa y allí tienes tu rinconcito. ¿Ni echarte una huella encima? ¿De dónde? Además es una falta de respeto a la cultura de allí, que tienen el agua muy escasa. Ah, bueno, claro, también dices. No se puede malgastar el agua en un desierto. Hay que vivir como los nómadas del desierto, y así es. Y eso entra un papel importante también en un corredor, a adaptarse a esas condiciones. Cuando hay viento, cuando se te mete la tierra hasta en las orejas, en todos los sitios, hay que gestionar muy bien todas esas condiciones. No es solo en la carrera. Pues supongo que crema protectora solar, eso será imprescindible, porque en esas condiciones porque es abrasador. ¿Y cómo os hidratáis? Porque si solo puedes llevar 7 kilos, el agua pesa, y con una carrera de esas características, ¿cuántos kilómetros son al día? Nosotros tenemos que llevar obligatoriamente 2 bidones de 750 mililitros, que es 1,5 litros, que es lo que tienes que racionar al milímetro de punto de control a punto de control, porque la organización lo único que te da es el agua, el 1,5 litros de agua para rellenar esos bidones, que te dan cada punto de control, que son entre 12 y 14 kilómetros. Bueno, si te da un parraque, supongo yo que te darán, ¿no? Si de pronto te quedas en mitad del desierto y te da un no sé qué yo. Pero te retiran el dorsal. Ah, bueno, claro. O sea, te retiran el dorsal. Si no haces una buena gestión de tu hidratación o de tu alimentación, y no estás en óptimas condiciones de seguir, el médico que hay en cada control tiene la potestad de retirarte el dorsal y quitarte de carrera. Claro, y tampoco puedes beber mucha cantidad de agua antes de salir, para que las condiciones físicas también te sean favorables. Correcto. Para salir fresco y ligero. Madre mía, qué complicado, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Porque bueno, es todo un mundo, no es complicado, pero es todo un mundo, y fíjate que el corredor de ultrafondo se hace y no nace, entonces se va haciendo, conforme va teniendo esas vivencias, esas experiencias, se va formando, va cogiendo experiencia, y como te comentaba, yo fui capaz de bajar hasta 1 kilo de peso en la mochila, por la experiencia de cada carrera, que vas perfilando cada detalle. Pero la comida también va incluida en esta mochila. Claro. Ellos te obligan a llevar 2.000 calorías mínimo por día. Eso es el mínimo que ellos te obligan. Tú puedes decidir dátiles o cosas así, que tengan mucha cantidad de azúcar. Por ejemplo, liofilizados, que es comida deshidratada, que solo necesita el aporte de agua. Barritas, comida deshidratada y claro, que tampoco te dé mucha sed. Correcto. Para que no puedas... aportando en cada momento lo que necesita tu organismo para momentos de carrera, con los hidratos de carbono de rápida y media asimilación, luego con las proteínas para la recuperación cuando terminas cada etapa, y la alimentación es un mundo que aquí podríamos estar muchísimos días hablando sobre ello. No solamente es la alimentación en esas situaciones tan extremas, ¿no? De
del desierto, hablamos de un desierto en China, un desierto en Chile, allí perdido de la mano de Dios, en el que sales a correr y no hay nadie más. ¿Tú llegas a ver a tu corredor de delante y a tu corredor de detrás, o llega un momento en que ya no ves a nadie? Hay momentos de todo. Cuando se arranca la etapa, pues evidentemente se salen todos a la vez, y hay kilómetros en los que sí que se tiene referencia de corredores o se va en grupo, pero hay muchísimos momentos en los que vas solo, y verdaderamente es el verdadero placer del corredor de fondo. ¿Sí? ¿Se te llega a olvidar que estás corriendo? Correcto, eso te iba a comentar. Hay una anécdota que me pasó en Sáhara, en la etapa larga del Sáhara, que cuando llevaba 7 horas de carrera, yo iba pensando tanto en mis cosas y me había evadido tanto de dónde estaba, incluso de lo que estaba realizando, que se me olvidó por completo el fijarme en las balizas, y cuando me percaté de la situación en la que yo estaba corriendo, pero estaba en otro mundo, como el que dice, me había ido totalmente de la ruta y tuve que volver durante 15 minutos para atrás para volver a reconducir el recorrido, porque me había ido por completo. Iba pensando en mis cosas y iba corriendo a ritmo y me marchaba. O sea que fue algo increíble, porque cuando consigues ese nivel de evasión, de evadirte de lo que estás haciendo, ahí es cuando estás disfrutando, ¿no? Estás disfrutando de lo que haces, estás gestionando muy bien. Claro. Ese es el factor psicológico que se necesita. Y luego hay otro factor psicológico muy importante que en muchas ocasiones lo buscas, pero no siempre lo encuentras, ¿no? Y es cuando realmente te aflora el momento de dificultad, de que estás pasando un bache importante. Una pájara, ¿no? Como dicen los ciclistas, ¿no? En el argot deportivo, una pájara, pues, no es realmente, porque una pájara, cuando tienes una pájara, tienes que parar, ¿no? Es complicado reconducirlo, y ya el nivel de rendimiento baja mucho. Hay que evitar eso, pero sí, no llegando a la pájara, se tienen muchos altibajos, ¿no? De rendimiento y de sensaciones, sobre todo de percepción de esfuerzo a esas temperaturas tan extremas, cuando se están subiendo y bajando dunas durante mucho tiempo. Y ahí hay momentos que entra la parte sentimental, ¿no? Hay veces cuando estás en ese momento de debilidad, que parece que no sabes cómo vas a sacarlo para adelante, que te viene a la cabeza los tuyos, tus hijos, tu mujer, tus padres, la gente con la que sabes que está pendiente de ti, que está sufriendo en la distancia, que estás ahí, y ahí te aflora una fuerza interior, incluso romper a llorar. Lo he dicho muchas veces, en muchas entrevistas y en muchas charlas, que yo soy un llorón. A mí que pierdes agua, ten cuidado, que pierdes agua. Sí, la verdad es que al final el líquido, ¿no? Lo que perdemos, y sales también, pero fíjate que eso te da una fuerza interior que te vienes arriba y sacas una energía que no sabes de dónde viene, y eso es la parte psicológica más bonita, incluso, porque cuando viene eso, ahí es cuando encuentras la esencia realmente de lo que vale el esfuerzo. De por qué lo estoy haciendo, ¿no? Ahora que dices tu mujer, tus hijos, yo me pongo en el lugar de tu mujer, mi marido ahora coge un avión, se va a un desierto a correr, países, en algunos de ellos complicados, porque bueno, en el desierto del Sáhara no nos podemos olvidar que hay partes que son muy complicadas. Sí. Lo mismo ocurre en Chile, en China ya no te quiero yo contar. Entonces, si no tienes un apoyo realmente, pero no real de boquilla de cariño, yo estoy contigo, sino un apoyo real y firme, toda tu carrera profesional no sería nada. Exactamente, es que ese apoyo se vive en el día a día, en el esfuerzo, porque arrastras a todo. Cuando un corredor de fondo dice que soy un corredor de fondo y necesito tantos kilometrajes, tantas horas de entrenamiento, el día a día es el apoyo ese. El apoyo cuando tú te vas a un objetivo, realmente eso es la parte bonita, te vas a disfrutar, te vas a sacar el rendimiento a todo el trabajo que llevas meses atrás, y a sacarle jugo a todo el esfuerzo de toda la gente alrededor. Lo sufren tus padres, que se quedan, que saben que te vas a someterte a un esfuerzo tremendo, a unas condiciones muy extremas. Y tu mujer realmente es la que lo sufre. De hecho, fíjate, lo sé porque mi mujer las primeras carreras de ultrafondo las vivió desde casa, y ella tenía una percepción de carrera, hasta que no vino por primera vez, cuando se vio involucrada en la organización, que se vino de apoyo a la organización, y entonces fue la primera vez que me siguió en una carrera.
ahí ella fue donde se dio cuenta realmente la esencia y lo difícil y lo complicado que es gestionar una carrera. Y ahí, entonces, cuando finalizó y estábamos en el hotel de vuelta, cuando ya finalizamos, entonces me dijo, ahora sí tengo la percepción real de lo que es esto. Y ahí no dijo, cuando yo te seguía por internet, ¿no? Y ahí no fue cuando te dijo, oye, ¿y por qué no lo dejas, majete? Que es que esto es muy duro. Pues no, fíjate, al contrario, porque nunca ella es deportista dicho, no también. Vayas, no lo hagas. No. Mi madre en alguna ocasión, sobre todo al principio, me decía, ¿y qué necesidad tienes de irte ¿Por qué corres, hijo? Si no a te ese sitio a correr, nadie, ¿no? No puedes disfrutar aquí del deporte. Vete a correr a la montaña, ¿no? Pero no, mi mujer, fíjate, mi mujer la he tenido ahí apoyándome desde siempre, incluso cuando se vino y conoció en profundidad desde dentro, todavía lo entendió mucho más. Era un riesgo por tu parte tremendo, porque podía ocurrir lo que yo te digo, decir, hasta aquí hemos llegado, yo no... Pero fíjate, te podría contar anécdotas y vivencias que todavía resaltarían mucho más, sobre todo cuando me sometí a la carrera más larga del mundo en autosuficiencia, porque hablamos de 250 kilómetros en autosuficiencia en una semana y suena grande, suena como algo increíble. Tremendo. Pero cuando me plantearon enfrentarme a 530 kilómetros en el desierto australiano en 9 días en autosuficiencia, ahí sí fue algo verdaderamente serio. Y ahí no solo me llevé a mi mujer, sino me llevé a mi hijo de 3 años. Madre mía. Me llevé a mi hijo de 3 años a base de pelear con la organización y con el equipo médico, porque no me lo aceptaron, no me lo aceptaron en un principio, y me decían que no, que era un riesgo, como un niño de 3 años en el medio del desierto, si pasaba cualquier cosa, con todos los animales peligrosos, venenosos, claro. La serpiente más venenosa del mundo que está allí, la taipán allí, en fin. Y digo, si yo estoy viviendo este tipo de vivencias, ¿por qué no lo voy a vivir con la familia? Y nos lo llevamos. Sí. Y con dudas de que se fuese a permitirte llevar al pequeño, ¿no? Sí, que luego me lo aceptaron. Nosotros, su madre y yo, teníamos dudas de cómo se iba a adaptar. Y es una maravilla ver cómo una criatura de 3 años se adapta en el desierto como uno más de cualquier tribu y disfruta y lo vive de una manera. Y cuando pasa por primera vez mi hijo en el 4x4, en el vehículo que lleva acreditado en el desierto, y mi hijo asomado a la ventana diciéndome la frase que se me ha grabado de por vida y que me sale en cada carrera: papi, vamos, tú puedes, gritando tu hijo eso en la ventana en plena carrera. Pues me digas eso, que yo estoy ahora muy sensiblona y me pones aquí que me entren ganas de llorar, hombre, por Dios. Pues por eso te lo cuento, porque son momentos especiales y... Claro, se te marcará para toda tu vida. Y de ahí es donde sale toda la energía realmente. Bueno, de esto de comer mucho, tú lo has dicho, comer mucho, comer bien, entrenar todo, sí. Racionalmente, porque no me gustaría terminar esta entrevista, tú eres un poco el ejemplo a seguir por todos aquellos que quieren desarrollar una carrera profesional o deportiva como la tuya, pero que no se hagan barbaridades, porque últimamente, desgraciadamente, maratón en la que fallece una persona joven, ¿no? Bueno, sí, de hecho, las charlas, a mí me gustan las charlas, hablar un poquito de ese apartado, ¿no? Porque el ultrafondo se ha puesto muy de moda, las carreras de montaña muy de moda, sobre todo la larga distancia. La gente nos tiramos demasiado atrevidos a decir, bueno, venga, me escribo y voy a ver cómo llego, ¿no? Y hay que conocer un poquito, sobre todo las partes básicas, antes de enfrentarse a cualquier evento de esa envergadura, ¿no? No lo podemos hacer. Sobre todo la hidratación, cómo hidratarse, cómo preparar el cuerpo para llegar, cómo adaptar a nivel muscular, a nivel articular, a nivel cardíaco, a nivel psicológico incluso, porque si a nivel psicológico no estás preparado, cuando te sometes a un esfuerzo de esos, vas a tener una mala experiencia, porque a mitad vas a tener una percepción de esfuerzo, un sufrimiento extraordinario en el que no va a ser positivo y seguramente no vas a tener una buena experiencia para volver a repetirlo, y es una pena, porque cuando se hacen las cosas bien hechas, te informas y te asesoras con gente en tu entorno que ya lo ha realizado y te asesora bien cómo tienes que hidratarte, cómo tienes que comer, entonces todo se convierte mucho más fácil, y lo que era en un principio un objetivo parece de locos, pues se convierte en un objetivo bastante asequible y además que se convierte en una experiencia positiva. Pero vuelvo a insistir, ¿tú cuántos controles médicos te haces al año? Bueno, pues hay que hacer test de esfuerzo, hay que hacer controles, hay que hacerse analíticas para ver cómo se está evolucionando y hay que aprender a cómo entrenar el cuerpo, porque no por mucho entrenar más se rinde, sino hay que entrenar lo que toca y correctamente, y en cada momento lo que se tiene que hacer.
Pero bueno, insisto que podríamos estar hablando, y a mí me encanta, y podríamos estar hablando de este campo pues mira, muchísimo. Vamos a hacer tú y yo un trato, quedamos emplazados para una próxima entrevista en la que la focalizamos sobre todo en cómo se tiene que preparar un deportista, que es algo que no viene solamente bien a un corredor, sino que viene bien a todo el ámbito deportivo, porque a fin de cuentas tú has dicho algo que es muy importante. El deporte es salud, ¿no? El deporte es esfuerzo, pero el deporte tiene que ser disfrute, no puede ser sufrimiento y menos significar tener un problema serio de salud o terminar mal, ¿no? en una situación extrema. Así es. Yo te voy a llamar este verano para que me hagas la maleta para ver cómo consigo ir con 7 kilos y pasar una semana. Lo único que sí que te deseo es mucha suerte, que sé que en estas épocas es muy complicado tener apoyos en medios como el tuyo. Suponemos que siempre, a la larga, siempre terminarás saliendo, no será esta tu última carrera, ya te lo digo yo. Seguro que sí, siempre siendo positivo y estando ilusionado con las cosas, al final se consigue. Si no un poquito más, un poco menos, pero siempre se consiguen cosas y se consiguen objetivos para seguir ilusionado, seguir motivado para disfrutar de lo que te gusta, teniendo la oportunidad de seguir mostrando a las generaciones que vienen, a tus hijos, ¿no? A toda la gente que peleando las cosas se consiguen, y hay que ilusionarse. La clave está en ilusionarse. La gente se sorprende, ¿no? de estas gestas que se consiguen, y cómo eres capaz. Pues no hay demasiado truco, es ilusión y trabajo y constancia y soñar con lo que uno quiere y pelear, ¿no? Y visualizarlo y acostarse pensando en ello y levantarse pensando en ello, y no hay más, y así es la vida, así hay que afrontar todo. Y bueno, y no hay que dramatizar, solamente hay que yo soy de los tuyos. Hay que informarse, hay que hacer las cosas bien y además me uno a tu filosofía de uno no sabe por qué conoce a según qué personas y se encuentra en según qué situaciones de la vida, hasta pasado un poco de tiempo en el que conseguimos la cuadratura del círculo, es decir, en la que todo encaja. Y te sorprenderías muchísimo cuando convives con tantas culturas diferentes, porque en estas carreras se suelen representar entre 36 y 37 nacionalidades diferentes, japoneses, chinos, brasileños, argentinos, canadienses, y oyes un poco el porqué, el cómo lo hacen y cómo lo disfrutan, y al final no varía tanto, ¿no? Y vivimos a muchos kilómetros de distancia. Al final es una filosofía muy común y todos coinciden en lo mismo, ¿no? En que hay que disfrutar lo que uno hace. Pues sigue disfrutando lo que haces, yo sé, y nosotros que sigamos viéndote, que sigan muchas generaciones. Y no hay nada más bonito que cuando te planteas un objetivo así y cruzas una meta de esa envergadura, la satisfacción que te deja es algo inexplicable. No hay palabras para explicar eso, y ese es el motivo por el cual cuando vuelves al hotel te duchas, te das una ducha tan deseada después de 7 días envuelto en polvo y en arena, y ahí es donde verdaderamente dices, esto es por lo que yo lo hago, ¿no? Porque enseguida la cabeza te está pensando en el siguiente reto, o sea que es algo magnífico, es algo especial. Retiro la palabra del principio, no pienso que seas un masoca, pero sí un gran soñador. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Mucha como suerte siempre. Y a seguir con la cabeza tan bien amueblada, que ganar muchas carreras. Muchísimas gracias. Gracias. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.